Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar revisando el capítulo 5,5 de los gases, que se llama estequiometría de los gases. Ya vimos en los capítulos anteriores las leyes que rigen a los gases, ya vimos la ecuación del gas ideal, ya vimos qué era el gas ideal. Por lo tanto, ahora nosotros estaríamos en condiciones de, por ejemplo, si nos dan una reacción química, nosotros poder predecir cuánto van a ser el volumen que va a ocupar cierta composición de un gas, los moles que se necesitan para tener todo un compuesto en forma gaseosa, etc. Entonces ya sabemos, ya solamente tenemos que aplicarlo. Entonces en este capítulo vamos a hacer 3 ejercicios donde nosotros vamos a aplicar las leyes y la ecuación del gas ideal. El primer ejercicio, que es del capítulo 5,5, nuevamente estequiometría de los gases, es el ejemplo 5,11, que propuesto por el Chang, que dice así: la combustión del acetileno con oxígeno produce una flama de muy alta temperatura utilizada para soldadura y corte de metales. ¿Sí? El oxicorte, si no me equivoco. Calcular el volumen de oxígeno en litros requeridos para la combustión completa de 7,64 litros de acetileno a la misma temperatura y presión. Por lo tanto, yo que les coloqué acá la reacción química: 2 moles de acetileno más 5 moles de oxígeno me tiene que dar 4 moles de CO2 más 2 moles de agua. Fíjense que tiene que siempre las reacciones tienen que estar balanceadas. Esta ecuación en efecto está balanceada. Y nos piden calcular el volumen de oxígeno líquido requerido para la combustión completa de 7,64 litros de acetileno. ¿Cómo nosotros podemos trabajar esto? Primero tenemos que ver las condiciones. Fíjense que es AT. Fíjense que es AT y P constante, o sea, a temperatura y presión constante. Por lo tanto, no varía la temperatura ni la presión, solamente estamos variando el volumen. ¿Sí? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos aplicar, si ustedes vieron los videos de las leyes, podemos aplicar la ley de Avogadro, ¿cierto? Que la ley de Avogadro decía que si uno disminuía o aumentaba el volumen de algo, la molaridad de algo, el volumen iba cambiando. Podemos aplicar esa ley fácilmente, ¿sí? Y también podemos aplicar esa ley, la ley de Avogadro, porque esa ley se trabajaba a presión y a temperatura constante, ¿sí? Pero también podemos aquí, suponiendo que esta ecuación se comporta como las condiciones de los gases ideales, nosotros podemos sacar la siguiente relación. Nosotros decimos que 2 moles de acetileno reaccionan en una relación estequiométrica con 5 de oxígeno. ¿Sí? Nosotros podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la estequiometría nos da. Por lo tanto, si a mí me dan los moles de acetileno, dice combustión completa de 7,64 litros de acetileno, vamos a borrar esto un poco, C2H2, yo sé cuál es la relación entre el acetileno y el oxígeno, que dijimos que es 5 de oxígeno por 2 de acetileno. ¿De dónde sale esta relación? Bueno, de la estequiometría. De aquí sale esta relación. ¿Por qué lo puse ahora abajo y en delante lo puse arriba del acetileno? Bueno, porque si yo multiplico esto, se me va el acetileno y solamente me queda en moles de oxígeno, en litros de oxígeno específicamente. Entonces, si yo resuelvo esto, con calculadora en mano, ahora todos los ejercicios casi todos van a ser con calculadora en mano, es 7,64 por 5 dividido en 2. ¿Cuánto me da eso? 19,1 litros. 19,1 litros de oxígeno. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo yo pude saber que tenía que aplicarlo de esta manera? Una, porque me decían que era P y AT constante, o sea, no varían en la presión y en la temperatura, solamente está variando la cantidad de moles que hay de una sustancia a otra, porque dice que se consume completamente, por lo tanto pasa de una cantidad X de acetileno a una cantidad 0. Y como cambian los moles a P y a T constante,
nosotros podemos decir que es la ley de Avogadro. Y con la ley de Avogadro nosotros habíamos dicho que los gases tienen una concentración específica de volumen, ¿sí? Un hidrógeno va a ocupar un volumen específico, dos hidrógenos ocupan otro volumen específico y así sucesivamente. Por lo tanto, usando esa relación nosotros podemos aplicar este cálculo matemático. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, pero que se haya entendido. Fíjense que es bastante simple, la verdad. Claramente sí, es que es bastante simple si es que vieron los otros videos de las leyes de los gases. Vamos a ver el ejemplo 5,12, que dice así. Bueno, el ejemplo 5,12 nos dice, la ácida de sodio, que es el NaN3, la ácida de sodio se usa en bolsas de aire en algunos automóviles. El impacto de una colisión desencadena la descomposición de la ácida en la siguiente manera. Y muestra la ácida, tiene que ser igual a sodio sólido más nitrógeno molecular. Dice, el nitrógeno gaseoso producido se infla rápidamente la bolsa que se encuentra entre el conductor y el parabrisas. Calcular el volumen de... el volumen de nitrógeno molecular generado a 800 grados Celsius, a 823 milímetros de mercurio, por la descomposición de 60 gramos de ácida de sodio. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Fíjense, primero el detallito. Nos dan 60 gramos de ácida de sodio. Entonces trabajemos con eso. Siempre acuérdense de trabajar con los datos que ustedes les dan. Esa es como la regla. Si ustedes le dan un dato, ustedes dicen qué información yo puedo sacar de ese dato que me dan. Y después, qué datos del enunciado yo puedo derivar. Siempre así se trabaja estos tipos de ejercicios. Fíjense que yo sé que la ácida me va a formar 3, la relación es 2 es a 3 de nitrógeno molecular. Entonces digo 2 moles de ácida de sodio. La relación es 3 moles de N2. ¿Dónde está eso? Aquí, por la estequiometría de la reacción. ¿Está balanceada? Veamos. 6, sí está balanceada. Pero esta relación está en moles. Lo mismo que vimos en los capítulos de estequiometría. ¿Nosotros podemos trabajar en gramos? No trabajamos en gramos, trabajamos en moles. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es pasar estos 60 gramos de ácida de sodio ¿a qué? A moles. Por lo tanto, yo tengo que calcular cuántos gramos es un mol de ácida de sodio. Bueno, si lo buscaron o si lo calcularon a mano, debiese dar 65,02 gramos de ácida de sodio. Ya. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por si se me perdieron. Porque de esta manera, los gramos de ácido de sodio se me van con los gramos de ácido de sodio y yo voy a trabajar solamente con moles. Ahora, pasé los gramos, los pasé a moles. Y digo 60 dividido en 65,02. ¿Qué me dice de dar 1, algo? O 0,9, claro, que es más chico. 0,9,23 moles aproximado de NaN3. ¿Por qué ahora yo trabajé con esto? Porque pasé los moles, pasé de gramos a moles, porque con los moles yo lo puedo relacionar según la ecuación estequiométrica de arriba. Como yo tengo 0,923 moles de NaN3, ¿cómo yo puedo saber cómo se relacionan estos moles con los moles que me están pidiendo a mí de nitrógeno molecular N2? Bueno, por la relación que calculamos anteriormente, que nos da o nos entrega esa relación la misma estequiometría. ¿Dónde está esa estequiometría? Acá, en la ecuación química general grande de acá. Entonces aplico. Y voy a colocar
de manera conveniente el NaN3 abajo y arriba el N2. ¿Por qué? Porque así se me van los moles de esto con los moles de esto. Por lo tanto, a ese 0,923 lo tengo que multiplicar por 3 y lo tengo que dividir por 2. Y eso me da 1,3845 moles de N2. Perfecto. Por estequiometría, yo sé que si reaccionan completamente esos 60 gramos de ácida de sodio, me va a producir 1,3842 moles de nitrógeno molecular. Pero ahora, a mí no me están preguntando por la cantidad de moles. A mí me están preguntando por qué calcular el volumen de nitrógeno molecular generado. ¿Cómo yo puedo relacionar el volumen? Fíjense que me piden el volumen, me dan temperatura y me dan presión. ¿Cómo yo puedo calcular la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de moles en una sola ecuación? Capítulo anterior, con la ecuación del pavo ratón o la ecuación del gas ideal. PV igual a nRT. Donde a mí me piden, dice, calcule el volumen. Por lo tanto, yo voy a despejar el volumen y digo que el volumen tiene que ser igual a N por R por T partido en P. N, la cantidad de moles, ¿lo tengo? Claro, la acabo de calcular. 1,3845 moles. R, ¿sé cuánto vale R? Sí, debiese saberlo, porque es la constante de los gases que hemos usado eternamente. Bueno, que la calculamos, la desciframos en el capítulo anterior, 0,082. Atmósfera litros, atmósfera por litros, partido en mol por Kelvin. Que nunca se le olvide la unidad de medida, por favor. Listo. ¿Tenemos la temperatura? Sí, me la dan, 80 grados Celsius. Pero yo sé que esos 80 grados Celsius yo no los puedo trabajar como 80 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la ecuación del gas ideal se ocupa Kelvin. Por lo tanto, ¿cómo paso de Celsius a Kelvin? 273 más 80. 273 más 80 me da 353 Kelvin. Listo, tenemos la temperatura. ¿Qué me falta? La presión. ¿La presión me la dan? Sí, 823 milímetros de mercurio. ¿Pero yo puedo trabajar en milímetros de mercurio? No, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque nosotros trabajamos con atmósfera. Entonces nosotros tenemos que aquí ocupar la conversión que nosotros ya hablamos en los capítulos 5,2, si no me equivoco, donde hablamos de las unidades de medidas de la presión, donde nosotros dijimos que una atmósfera, una ATM, tiene que ser igual a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la ecuación es cuánto ATM, regla de 3 si quieren, cuánto ATM son 823 milímetros de mercurio. Entonces hay que dividir 823 en 760. Y nos da que son 1,083 aproximadamente ATM. Entonces aquí tenemos los datos para poder calcular el volumen. Vamos a mover esto para acá. Súper. Y decimos, el volumen es igual a cantidad de moles. 1,3845 mol. R, 0,082 ATM por litro, mol por Kelvin, por temperatura 353 Kelvin. Partido en la presión, que dijimos que era 1,083 ATM. Vamos a despejar las unidades de medida. Fíjense que el mol, este mol se me va con este mol, este Kelvin con este Kelvin, este ATM con este ATM. ¿Qué nos queda en unidades de litro? Resuelvo simplemente entonces, como el volumen está en litro, mi ecuación y mis unidades de medida están bien. 3845 por 0,082 por 353 dividido en 1,083.
Y eso me da un valor de... Uy, puse mal los datos. 1.3845 por 0.082 por 353. Eso dividido en 1.083. Ahora sí. Eso me da un valor de 37,004 litros. Y eso es la respuesta. Vamos con el último ejemplo, que es un poco más complicado, creo yo, de entender. Ejemplo 5,13 del Chang, que dice así. El hidróxido de litio en disolución acuosa se emplea para purificar el aire de las naves espaciales y los submarinos, ya que absorbe el dióxido de carbono de acuerdo con la ecuación. Ahí está la ecuación: 2 moles de hidróxido de litio más CO2 gaseoso, produce carbonato de litio y agua. Dice, la presión del dióxido de carbono en una cabina que contiene un volumen, ya nos dan un volumen de 2,4 por 10 elevado a la 5 litros, y nos dan la presión, que es de 7,9 por 10 elevado a la menos 3 atm. Muy bien, gracias por dármelo en atm. Y la temperatura también me la dan, que es 312 Kelvin. ¿Sí? Entonces dice, se introduce en la cabina una disolución de hidróxido de litio de volumen despreciable. Su volumen no le interesa. Al final, la presión de CO2, o sea, tenemos una... Ojo ahí, si te dicen presión final, quiere decir que hay una P1, que es nuestra presión inicial, 7,9 por 10 elevado a la menos 3 atm. Y tenemos una presión final que se reduce a 1,2 por 10 a la menos 14 atm. Y nos preguntan cuántos gramos de carbonato de litio se forman en este proceso. Entonces nos preguntan, tenemos un volumen constante, una temperatura constante, sabemos que hay un cambio de presión y nos preguntan cuándo se forma el carbonato de litio. Entonces, ¿cómo calculamos el número de moles? Primero, tendríamos que calcular el número de moles que hay presente de CO2, ¿por cierto? Que es el que nos interesa. Entonces, nosotros sabemos que podemos aplicar la ecuación del gas ideal, si es que esto tiene un comportamiento de gas ideal, donde despejamos N, que es la cantidad de moles que yo necesito, que me queda PV partido en RT. ¿Sí? Pero fíjense que el volumen es constante, T es constante, y la R ya sabemos que es constante. Por lo tanto, yo puedo reescribir esta ecuación como N igual a P por, y voy a separarlo para hacer esta distinción de que esto se mantiene igual. Es lo mismo, simplemente saqué la P afuera, pero es lo mismo que lo que puse arriba. ¿Pero por qué lo saqué afuera? Porque realmente fíjense que lo que va a ir cambiando es el P. Por lo tanto, quiero ver matemáticamente cómo este va variando. Por lo tanto, nosotros así podemos calcular la cantidad de moles que hay presente de CO2. ¿Sí? Por lo tanto, como estas son constantes, nosotros podemos decir que el cambio de P, o el cambio de la presión, ese triangulito se denota como el cambio. Después lo vamos a ver con termoquímica. Cambio de la presión, donde este es cambio. Entiéndase ahora como cambio, pero después lo vamos a definir mucho mejor. El cambio de P o delta P tiene que ser igual a las concentraciones del cambio también de moles. Debiese ser cero, ¿no? Entonces delta N tiene que ser igual al cambio de P
por, y esto que se mantiene constante porque no varía. Porque yo le digo, se supone, según esta ecuación, que la derivamos de el gas ideal, si nosotros cambiamos P, debiese cambiar N. ¿Sí? Por lo tanto, según esta ecuación, el cambio de la presión me debiese dar el cambio también de la cantidad de moles de CO2, porque eso es lo que hemos estado trabajando todo el rato, bajo el CO2. Porque el CO2 es la presión que nosotros sabemos. Por lo tanto, ese cambio, ¿cómo se ve? Como el inicial menos el final. ¿Cuánto sería nuestro inicial? Nuestro P1 sería 7,9 por 10 elevado a la menos 3. Como está en atmósfera, no necesito poner nuevamente atmósfera porque sé que el otro está en atmósfera. ¿Cuál es mi presión final? 1,2 por 10 elevado a la menos 4. 1,2 por 10 elevado a la menos 4. Resuelvo el cambio de P. ¿Y cuánto nos queda? 7,9 exponente menos 3 menos 1,2 exponente menos 4. Me queda, creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué, puse mal un número. Ahora sí, que apreté sin querer el ANS antes que el igual. Entonces, el cambio de P o la variación de P es igual a 7,78 por 10 elevado a la menos 3 atm. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos una presión inicial, después nos quedó una final. ¿Cuánto fue lo que varió? ¿Cuánto fue lo que cambió? Esto. Por lo tanto, delta N, que tiene que ser igual a delta P, igual a RT. Nuevamente, ¿por qué nosotros podemos definir que delta N igual a delta P por todo lo demás? Porque primero el volumen es constante, temperatura constante. R también es constante. Pero, y lo único que está variando acá es la presión. Y por lo tanto, según la ecuación de PV igual a nRT, donde nosotros despejamos N, que nos queda PV igual a RT, N se relaciona de esa manera con todo ese valor de ahí, con P. La cantidad de moles tiene que ser igual a eso, según la ecuación del gas ideal. Por lo tanto, si yo esto es constante, esto lo varío, esto también debiese cambiar respecto al tiempo. ¿Sí? Porque es una igualdad matemática. ¿Sí? Por lo tanto, yo pongo delta N igual a delta P. ¿Cuánto dijimos que era delta P? 7 menos 78 por 10 elevado a la menos 3 atm. Y aquí yo pongo la ecuación de toda la vida. Volumen, el volumen me lo dan, que estaba más arriba. 2,4 por 10 elevado a 5. 10,4 elevado a 5 litros. Abajo la constante de los gases, ¿cierto? R, que es 0,082 atm por litro mol por Kelvin. Y la temperatura abajo, que son 312 Kelvin. 312 Kelvin. Resuelvo esto, fíjense que ATM se me va con este ATM, litro con este litro, Kelvin con este Kelvin y me queda solamente mol. Entonces delta N, o el cambio de los moles de CO2, tiene que ser igual a esto, 7,78 exponente menos 3 por, hoy le pegué el micrófono, perdón, por 2,4 exponente 5. Y todo esto dividido en 0,082 por 312. Que eso nos da un valor de 72,98 moles. ¿De qué? De CO2. ¿Sí? Así calculamos cómo fue que varió la concentración de CO2 en el tiempo respecto a la ecuación del gas ideal, solamente sabiendo que la presión de CO2 fue variando. ¿Sí? Listo. Listo, tenemos los moles de CO2 que cambiaron en el tiempo. Por lo tanto, a mí me dicen cuántos gramos de litio se formaron en este proceso. Entonces yo sé que reaccionaron, tengo tantos moles, tengo aproximadamente 73 moles. Vamos a aproximarlo para que hablemos más simple.
ya que el valor no es tanto lo que importa, sino que el procedimiento del ejercicio. ¿Qué quiere decir delta N? Delta N quiere decir, nuevamente, el cambio que ocurrió en el transcurso de la reacción química y se consumieron 73 moles de CO2. Quiere decir entonces los moles que han reaccionado. ¿Sí? Los moles que han reaccionado. No los iniciales ni los que quedan, los moles que han reaccionado. Este valor también lo hubiésemos sacado, por ejemplo, como nosotros nos dan una presión inicial, nosotros hubiésemos hecho un PV igual a nRT 1, donde hubiésemos tenido la cantidad de moles iniciales de CO2 y después hubiésemos hecho otro PV igual a nRT con la presión 2. Entonces ahí hubiésemos tenido lo que yo tengo al inicio y la cantidad que yo tengo de moles al final. Para saber cuántos reaccionaron, hago la resta. Y me debiese dar exactamente lo mismo, 72 moles de CO2 que reaccionaron. Por estequiometría, 1 es a 1 con el carbonato de litio. Un CO2 es igual a un carbonato de litio. Por lo tanto, 73 moles de CO2 también reaccionaron con 73 moles de carbonato de litio. ¿Sí? Y como a mí me preguntan la masa, no los moles, yo tengo que decir, bueno, la masa. Entonces digo 73 moles de carbonato de litio yo digo, un mol de carbonato de litio. ¿Cuántos gramos son? Bueno, tienen que buscarlo, si no, 73,89 gramos. ¿Por qué lo puse así? Porque así se me va la mole acá, se me va la mole acá, el resultado me queda en gramos. Resuelvo esto por 73,89 y me da aproximadamente un 53,92,7, o que lo pueden aproximar a un 54,00, que lo pueden aproximar a un 5,4 por 10 elevado a la 3 gramos de carbonato de litio. ¿Sí? Y así es como se relaciona eso. Si no entendieron la parte del delta, háganlo como les estoy diciendo. O sea, les dicen, una cantidad específica de CO2 reacciona, tengo una cantidad específica que inicial, otra que reacciona, yo quiero saber cuánto se forma de carbonato de litio. Por lo tanto, hagan un PV igual a nRT para calcular los moles iniciales de CO2, iniciales, y después otro para calcular los finales. Y como ustedes les preguntan cuántos reaccionaron, bueno, hagan la resta, pues digan lo inicial menos lo final, me tiene que dar lo que reaccionó. Eso sería. Espero que se haya entendido los 3 ejercicios por lo menos. Y eso. Suscríbanse, denle like, compartan lo de siempre. Vayan a Instagram. Instagram, estamos muy cerca de llegar a los 1000 seguidores. Así que, por favor, para que lleguemos luego. Ojalá antes de fin de año. Así que eso, nos vemos. Chao, chao, que estén bien.